Vamos a estar hablando y vamos a seguir, por supuesto, dándole continuidad a lo que es este debate presidencial que tanto ha dejado, que tanto se sigue hablando. Es más, ya terminó uno y se viene el otro. ¿Cambiarán estrategias? ¿Buscarán algún otro golpe de impacto los candidatos para intentar imponerse? Algunos que ha quedado corto, algunos mantenerlos? Bueno, ¿cuál ha sido la lectura de cada uno de ellos? Lo vamos a estar charlando con una politóloga, con Milagros Faggiani, quien está en contacto con nosotros. Hola Milagro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo andás? La primera pregunta que te hago es la que nos hacemos todos. ¿Cómo lo viste y a quién viste que pudo al menos plantearse y concretar los objetivos que uno entiende que puede llegar a estar? Bien, es una pregunta difícil. Todo el mundo quiere saber quién ganó el debate. Sí. Y en realidad el debate un poco lo ganaron casi todos los candidatos de acuerdo a su estrategia. Creo que hay que analizarlo caso por caso. En el caso de Sergio Massa, un escenario muy difícil donde al ser ministro en gestión tiene la dificultad de, bueno, el ataque contra lo que viene haciendo desde la gestión. Y creo que logró pararse con bastante cintura, pidiendo disculpas, pero con un discurso que dentro de todo lo dejó bien parado para las responsabilidades que carga con todas las dificultades que eso tiene. Por otro lado, creo que Milei estaba el miedo de los asesores y de quienes estábamos esperando el debate de que se enojara, de que rompiera con la lógica del debate, y creo que mantuvo bien la cordura, se ajustó bastante, logró mantener su línea, entonces hizo un buen desempeño en el debate. Y bueno, Miriam Bregman y Juan Schiaretti, los dos de los extremos, si se quiere no tan extremos, pero en el caso de Schiaretti no tan extremos, sino más bien dice estar fuera de la grieta, pero las dos fuerzas minoritarias que lograron llamar la atención. Es muy interesante ver las búsquedas de Bregman y Schiaretti al momento del debate, entonces aumentan muchísimo más que la de los tres principales candidatos, y eso también muy interesante para analizar, ¿no? Cómo los debates presidenciales le dan visibilidad a aquellos candidatos menos conocidos. Milagros, como aquella frase, billetera mata a galán, coaching mata al candidato, porque la verdad es que lo domaron a Milei ayer, lo hicieron hacer un tipo más tranquilo, y en ese sentido hay que jugársela todo a seguir el libreto, o en algún momento te podés salir, podés romper ese esquema. ¿Cómo lo ves vos? Creo que el libreto tiene que ser auténtico. Tenemos como tres casos para mostrar. El de Patricia Bullrich, donde creo que la intentaron coachear demasiado y estaba como fuera de su tema de confort. Fíjense que el momento donde más resalta Patricia Bullrich fue cuando se toca el caso Santiago Maldonado, donde ella se posiciona y da una declaración muy fuerte, porque era algo que le había tocado en la gestión. Pero mientras tanto es como que le quedaba forzado el discurso, y creo que eso también la perjudicó. Tenemos el caso de Massa, donde está coachado, pero por momentos le quedaba como muy rígido, es como que sonaba muy forzado el te estoy hablando a vos, y se perdía un poco. Y el caso de Milei, donde yo creo que en ese sentido fue bastante prudente porque fue responsable con las reglas del debate, con el formato, pero que también tuvo esas cuestiones de Milei que mantenía sus caras al hablar, las chicanas, por ejemplo, con Bullrich, que le dice te voy a dar una oportunidad más, cuando habló sobre la cantidad de desaparecidos en la dictadura militar. Entonces, creo que mantuvo su esencia, pero también adaptándose a quienes lo estaban viendo, ¿no? Milagros, tenemos algunos datitos que por ahí lo vamos a ir compartiendo, que podemos ir manejando la charla. Por ejemplo, ¿quién habló más y quién habló menos en cuanto a palabras? Viste que todos tenían el mismo tiempo, pero bueno, a ver, sí. ¿quién dijo más palabras? Y esto es el resultado de aquellos que tienen un poder de investigación y de estar... Sí, es el monitor de palabras del diario La Nación. El diario La Nación. Trabajo con inteligencia artificial y la verdad que es muy interesante. Incluso ya vamos a ver los cruces. Cómo vos, eligiendo cruzarte con otro, estás dejando afuera a un tercero o un cuarto o a un quinto. Mira, Sergio, pero bueno, ahí están los números. Sergio Massa fue el que más palabras utilizó.
14.685. Y Patricia Bullrich fue la que menos palabra utilizó en el debate, un poquito menos de 2.000 palabras que Sergio Massa, 12.892. Otro de los datos, ¿cuál fue el candidato más mencionado? ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Qué poca mención al presidente, ¿no? Y esto es histórico. Sí, lo decíamos. Al presidente y a Cristina Fernández de Kirchner, pero a un presidencial, en un país tan presidencial, bueno, eso es notorio. ¿Quién fue el candidato más mencionado? A ver si tenemos la posibilidad de estar poniéndolo. Ahí está. Sergio Massa fue el más mencionado. Hicieron alusión al candidato de Unión por la Patria unas 42 veces. Bregman lo nombró 18 veces. Schiaretti 15, Bullrich 10 y a mí me sorprende lo de Javier Milei. Lo nombró solo 5 veces. Sí, es cierto. Bueno, también es un dato, y te pregunto, Milagros, la forma que elegís de citar a tu contendiente, contrincante, como se lo llame. Lo de Bullrich, llamándole por el apellido, de una manera bastante dura, diciéndole Massa, Milei, a Schiaretti, que yo no sé si le convenía, pero todos le decían gobernador, quiero preguntar al gobernador, como que lo posicionaba muy en Córdoba, él también hizo lo suyo para que fuese así. Eso es toda una elección, ¿no? Sí, por supuesto. La carga que le damos a las otras personas transmite también ciertas ideas. Yo creo que, por ejemplo, a Schiaretti le beneficia que le digan gobernador, porque más allá de que sea una campaña presidencial, toda la campaña de Schiaretti está basada en el mensaje de yo tengo una experiencia que funciona en Córdoba, la puedo trasladar al resto del país. Después tendrá sus dificultades, la metáfora que utiliza y demás, pero esa es la estrategia que optaron. Entonces, que le digan gobernador lo ayuda en ese sentido. Después, respecto a las formas, siempre el formalismo y cómo lo decimos también nos da como cierta noción de, bueno, cómo es la relación entre los candidatos. Incluso el hecho de que Bregman lo nombre en 18 oportunidades. Creo que Bregman es quien más compite con Massa por los votos. Entonces, el decir, bueno, ustedes son responsables dentro del voto izquierda o del voto progresista, también es una estrategia en ese sentido y por eso intentó contrastar tanto con el gobierno o el candidato del gobierno actual. Y hablando creo que también desde el lado de Milei, por eso mismo no contrastó tanto porque él se diferencia de toda la casta. Entonces vas de ese lado como, bueno, ustedes la casta y incluye ahí a todos los que estaban presentes. Sí, eso se vio en varias oportunidades que los unificó, ¿no? Los puso a todos como en el mismo lugar, en la misma bolsa, unificó, son ustedes, la casta y somos nosotros. Y lo que te voy a consultar en esto que decía Pablo, que me pareció muy interesante, cómo lo mencionaban y parecía que era un golpe que le entraba a Sergio Massa cuando le decía al ministro y haciéndole recordar que está en función y que está en cargo, ¿no? Y que tiene los números que tiene. Sí, de hecho, la famosa pregunta de Patricia que se hizo viral después y que de hecho el mismo Sergio Massa y su equipo promovieron que se visibilizara de es mejor hacer que decir. Y creo que ahí para Sergio Massa, como para todos los gobiernos en esta situación, es muy difícil desde la gestión mostrar una promesa de un futuro mejor, porque no está pudiendo gestionar el presente. Y que de hecho también su voto, su relato tiene que ver con, bueno, no voten con bronca, voten con esperanza. Esto que dijo, bueno, mi gobierno va a ser otro, no es este gobierno. Que es tratar de diferenciarse y la cero mención a Alberto Fernández, como si Massa no fuera ministro de Alberto, ¿no? Sí. Es como que ahí esto que decían de, bueno, se rompió el presidencialismo, aparece un nuevo escenario en el cual el eje de la discusión no es defender la gestión, sino todos contra Alberto podría ser, ¿no? Claro, y poniéndola a Patricia Bullrich, él como una promesa, porque la política en definitiva es una promesa hacia futuro, se pone él, y a Patricia Bullrich la pone en el pasado. Hay que verla con el espejito retrovisor, lo que hicieron en 2001, lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, y después a Milei dice, bueno, es un salto al vacío, ¿no? Sí, exactamente. Creo que a Patricia como a Massa también les juega en contra el hecho de gestiones que no supieron resolver problemas. Entonces, por eso habilita el discurso de Milei a decir, bueno, ustedes son parte de lo mismo. Y que el hecho de Massa de mencionar la deuda
y cómo la deuda fue tomada por parte del macrismo, no es casualidad, sino que es también asociar ese pasado incómodo con el macrismo, que son también votos que son más fáciles que obtenga a que obtenga los de Milei, creo yo. Yo voy a hacer la pregunta, hice la primera que era obvia, ¿quién ganó el debate? Así Bien. comenzamos. La que voy a hacer, la última de mi parte, también es la obvia. ¿Sirve para cambiar un voto, para ganar un voto el debate o confirma lo que uno va a votar y se mira con esa expectativa de afianzar el voto? Digo porque encuestas, más o menos, hay un porcentaje muy interesante, supuestamente de indecisos, ¿no? Sí, ahí lo que está visto, hay un estudio muy interesante de Pulsar UBA que hicieron Augusto Reina y Daniela Barbieri en el 2019 sobre cómo es el análisis de el comportamiento de los votantes en las elecciones. Y en este estudio con grupos focales lo que ellos hicieron fue trabajar con, bueno, qué es lo que pensaban los votantes, les iban haciendo preguntas en el momento. Y ahí una de las cosas que descubrieron es que los votantes, las personas, al ver el debate, cuando les preguntaban quién ganó, era la persona que de antemano ya creían que iban a ganar. Entonces, en simples palabras, Claro. lo que más hace es fidelizar el voto del núcleo. Y lo que sí puede cambiar es, bueno, ¿por qué lo voy a votar a Milei? ¿Por qué lo voy a votar a Massa? Da como elementos para el debate, pero no tanto el cambio en la intención. Sí creo que beneficia más a quienes están en los márgenes y a quienes pueden ser indecisos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que Bregman haya tenido muchas búsquedas o Schiaretti reconociéndose con su experiencia en Córdoba, creo que pueden ser los más beneficiados. Bueno, Y además estamos hablando de una última cosita. Estamos hablando de una elección donde la diferencia entre los candidatos es mínima, entonces 2 o 3 puntos pueden significar estar adentro o fuera del balotaje. yo, para mí, más allá de todo lo que pasó, hubo una cosita que, si algo es disruptivo, me parece que puede ser esto. Y te quiero preguntar hasta qué punto lo podemos llevar. Lo de Milei, utilizando palabras y conceptos de lo que utilizó Videla y hasta Macera en algún momento del juicio de las juntas, parándose en un lugar muy, muy duro, volviendo a la cifra de los 30.000 desaparecidos. ¿Puede tener un impacto eso? Vos estás hablando de los indecisos, ¿puede entrar a tallar o ya es algo que no define votos en nuestro país? ¿Cómo lo ves vos? Es muy personal lo que te pregunto, pero bueno, es interesante saber cómo lo ves. Mira, en eso, Juan, hoy en otra entrevista me hicieron la misma pregunta y creo que juega mucho dos cosas. Primero, como sujeto social y político, decir que fueron 30.000 desaparecidos, pero creo que como analista es imprescindible decir que hay una parte de la sociedad que piensa que no es así, que no fueron 30.000 los desaparecidos, una parte de la sociedad que está cansada de la corrección política y que entonces quiere poder decir que los montoneros también fueron responsables sin que eso signifique una crítica. Entonces, en ese porcentaje de la población, la declaración de Milei calza perfecto, porque hay gente que cree eso y que está cansada de que le digan lo contrario. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que tener conciencia también de que, bueno, hay una parte de la sociedad que tiene esa idea y que incluso hay un dato muy interesante, el Latinobarómetro mide la confianza en las distintas instituciones y la institución que más confianza tiene por parte de la sociedad en Argentina son las Fuerzas Armadas. Entonces también eso es importante porque de todos los sectores tenemos que ver, bueno, quizás no es negar la cantidad de desaparecidos, pero sí empezar a hablar del rol de las Fuerzas Armadas en Argentina, ver cómo entramos y cómo se conecta desde los otros partidos a ese público que en definitiva quiere una respuesta del estilo de la que está dando Milei. Milagros, muchísimas gracias por el contacto, ha sido un placer ir desmenuzando este debate. Queda una semana más, por supuesto, prácticamente una semana para que sea el segundo debate. Seguramente que vamos a seguir analizando todo lo que vaya sucediendo con cada uno de los candidatos. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes. Un beso, gracias, Milagros. Hasta luego.